ha organizado 360 Lean, desde el lunes 6, martes 7 y terminamos mañana miércoles 8. Los temas ya los conocen. Ahora la presentación es del ingeniero Luis Quiroz Peche, con el tema Futuro de la construcción de viviendas tradicionales. El ingeniero Luis Ronald Quiroz Peche es gerente general de Global Invent, es ingeniero civil egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego, investigador en evaluación de vulnerabilidad sísmica estructural en viviendas, es creador también del primer formato de evaluación de vulnerabilidad que se hizo, de vulnerabilidad sísmica, y es gerente general de Global Invent SAC, una empresa dedicada a la solución de todos los problemas de autoconstrucción de viviendas en el Perú. Bien, esta va a ser la presentación del ingeniero y lo va a hacer a manera de conversatorio. Vamos a hacerle preguntas, va a responder todas las preguntas que le hagamos en el tiempo que hemos dispuesto para este webinar. Bien, voy a dejar de compartir mi pantalla para poder dejar en uso de la palabra al ingeniero Quiroz. Bien, ¿Qué tal? Luis, Buenos días. todos los atributos para que puedas empezar. Muy bien, gracias, ingeniero Carlos. Vamos a empezar. Bueno, le voy a compartir el título de la presentación. Justamente es el futuro de las construcciones de viviendas tradicionales en el Perú. Esto es un tema que he venido desarrollando desde que culminé mis estudios en la universidad. Justamente como mencionó el ingeniero Carlos, realicé una investigación sobre vulnerabilidad sísmica orientada netamente a las edificaciones tipo vivienda y sobre todo aquellas que fueron construidas por autoconstrucción, ¿no? Y vamos a empezar conversando, pues, a qué cosa nosotros nos vamos a referir o nos referimos cuando decimos una vivienda tradicional desde el enfoque de este conversatorio, ¿no? Puede haber otros conceptos y otros, tal vez, otros criterios por los distintos colegas, pero básicamente eso es a lo que nos referimos en este conversatorio, ¿no? Una vivienda tradicional, básicamente aquella que se ha construido por autoconstrucción o que dentro del proceso o procedimiento de elaboración y ejecución de esta vivienda no se ha cumplido con las normas de construcción. Eso básicamente se refiere a una vivienda tradicional, ¿no? Dentro de estas viviendas tenemos más del 80% en el Perú, ¿no? Si nosotros nos orientamos y pensamos en la gran cantidad de viviendas, de edificaciones tipo viviendas en todo el territorio nacional, tenemos una cifra muy aproximada, casi al 80%. Y esto justamente es un equivalente al grado de vulnerabilidad alta que nosotros tenemos en estas edificaciones. Fíjense qué tan importante es este tema. Cuando se hacen muchos estudios sobre vulnerabilidad se llega casi a este mismo porcentaje, ¿no? Lógicamente que dentro de este gran número de edificaciones tenemos viviendas que son vulnerables básicamente por los materiales que las componen. Dentro de ellas pues tenemos algunas edificaciones que son de ladrillo crudo, de materiales vulnerables, que son propensos pues, que no son adecuados para hacer una vivienda, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar en este conversatorio en aquellas edificaciones que sí se han construido, por ejemplo, en concreto, y que uno son por autoconstrucción y lo otro es que no han cumplido las normas de diseño sismorresistente. Lo más importante es la norma de diseño sismorresistente, la de concreto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a entender de qué forma piensa, ¿no?, este gran público, esta cantidad de personas que construyen sus viviendas en base a autoconstrucción? Bueno, primero deberíamos mencionar que las personas, como parte de su cultura, creen que el concreto pues es la única solución viable para tener una vivienda, lo cual como profesionales y como ingenieros civiles que somos, podemos dar una luz de esperanza a aquellas personas y que no es así, ¿no? Nosotros tenemos muchos otros materiales con los cuales podemos construir una edificación. Justamente parte de que las personas o de que este gran número de personas que construyen por autoconstrucción o que no cumplen las normas es un factor importante es que ellos no conocen, ¿no? Desconocen nuestra participación, desconocen nuestras actividades como profesionales.
créanme que nosotros podemos estar muy bien descansando o aprendiendo algo nuevo en este webinar y el vecino del costado ni siquiera sabe lo que hace un ingeniero civil, ni siquiera a qué se dedica, ¿no? Entonces, hay mucha labor social que nosotros tenemos que tener presente para poder influir positivamente en un futuro y tener construcciones menos vulnerables y más seguras, ¿no? Lógicamente. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, cuando uno se enferma, tienes una enfermedad, pues te vas al médico, te vas al doctor y él te va a explicar todo y tú entiendes, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestras construcciones? ¿De qué forma vamos a llegar a estas personas, ¿no? A estas personas para que conozcan un poco más sobre cómo construir bien? Lo otro punto importante es si hay algún profesional presente pues en el webinar y forma parte de alguna municipalidad o algún gobierno regional, algo muy importante es que las licencias de obra no se fiscalizan bien, ¿no? También eso forma parte de la realidad problemática que nos está llevando a viviendas poco resistentes y vulnerables, ¿no? Existen obras, por ejemplo, de edificios multifamiliares, no solamente en Trujillo, también en Lima. Personalmente tengo experiencia trabajando en Trujillo y en Lima y les puedo hablar de las dos realidades. Creo que son dos ciudades que tienen una importancia pues de conocer, ¿no? Para poder describir bien este problema. Existen edificaciones multifamiliares que no cumplen, ¿no? Con las normas mínimas del diseño sismorresistente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Justamente eso es un problema y es un antecedente a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día para poder proyectarnos a qué es lo que va a pasar en el futuro. Lógicamente, las personas que toman decisiones, pues que son la cabeza de los proyectos siempre o es un empresario dedicado a lo que es el rubro de la construcción de edificios multifamiliares o pueden ser propietarios de obras privadas, ¿no? De viviendas, justamente. Ambas personas, lógicamente, sus decisiones van a repercutir en el bienestar o las circunstancias desfavorables de una sociedad, ¿no? Nosotros como ingenieros civiles tenemos que velar porque se construya bien y seguro sobre todo, ¿no? Entonces, también estas personas que les mencionaba, pues de entidades públicas, les invitaría pues a que tengan un poco más de cuidado y minuciosidad en, en el modo como se entregan las licencias de obra, ¿no? Porque existen muchos proyectos, ya les menciono, no solamente en Trujillo, sino también en Lima, que no cumplen con las normas. Y esto es muy triste, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es la situación y la concepción, ¿no? de estas dos ramas que les había mencionado, tanto las viviendas multifamiliares como las viviendas unifamiliares, ¿no? Si nosotros nos regimos a las viviendas unifamiliares, ¿cuál es la descripción? ¿Cuál es la problemática? ¿No? Existen muchas personas que por necesidad de construir, pues obvian algunos pasos importantes. Algunos pasos como asesorarse adecuadamente en qué tipo de edificación es la que van a necesitar, si tienen el terreno, ¿no? Será vulnerable el terreno, alguna amenaza, por ejemplo, natural, o ya sea un sismo, un deslizamiento, o si están construyendo en los bordes de un río, por ejemplo. Entonces, estas personas desconocen eso, ¿no? Entonces es importante el asesoramiento. Cuando ellos cometen el error de no asesorarse bien, pues empiezan una obra prácticamente que se ha concebido de forma inadecuada. Entonces esto va a provocar que esta vivienda en un futuro tenga una vulnerabilidad alta y sea pues candidata número 1 a colapsar, ¿no? Entonces eso es muy importante entender. Lo otro que también tiene el mismo grado de importancia es el tema de los edificios multifamiliares. No soy testigo de la irresponsabilidad de muchas empresas que se forman con el único objetivo de hacer un edificio, pero no le dan la debida importancia a este proceso de construir y que tiene que ser algo seguro, ¿no? Prima básicamente el tema monetario, ¿no? El tema de cuánto va a ser mi rentabilidad, cuánto me va a costar, cuánto voy a ganar, etcétera. Pero estamos cometiendo un grave error, ¿no? Porque nosotros deberíamos ejecutar proyectos que sean seguros, ¿no? Y lógicamente con esa garantía poder involucrarnos en el negocio inmobiliario, ¿no? Entonces, créanme que si podríamos evaluarlas, muy pocas van a cumplir realmente.
los requerimientos que nos exige la norma sismorresistente, ¿no? Que es la más importante para poder edificar una construcción. Entonces, frente a todo este panorama, prácticamente descrito a modo de realidad problemática, surge una solución, ¿no? O sea, ¿cuál es la solución y cuál es el futuro de estas edificaciones? Lógicamente, hay mucho trabajo social por parte de nosotros, los profesionales de ingeniería civil y también de arquitectura, para poder, de alguna manera, mitigar este grave problema, ¿no? Que ese es el objetivo que deberían perseguir las edificaciones que ya están construidas, ¿no? Existen muchas personas que muestran, pues, interés por el reforzamiento de edificaciones, ¿no? Si lógicamente mencionamos que cerca del 80%, en todo el Perú, cerca del 80% de edificaciones son vulnerables, altamente vulnerables. Eso es si cogiéramos a todas las viviendas existentes. Sin embargo, cerca del 60% solo de edificaciones de concreto armado, 60% tienen vulnerabilidad alta, ¿no? Solamente el 60%. El 20% adicional tienen vulnerabilidad media, ¿no? Quiere decir, pues, que vulnerabilidad baja solamente nos corresponde un 20% de todas las edificaciones de concreto. Muchas veces solemos hablar y decir 80%, 80%, pero debemos describir bien, ¿no? 80% en general de todo el Perú, sí, efectivamente tienen una vulnerabilidad sobre media a alta. Sin embargo, cuando nos referimos a si caminamos por la calle y contamos 10 edificaciones de concreto, lógicamente 8 de ellas van a tener problemas de vulnerabilidad sísmica estructural. Quiere decir que cuando haya un movimiento sísmico, estas viviendas se van a ver dañadas y si no es así, van a colapsar. Entonces, empezamos a conversar sobre la solución, ¿no? ¿Cuál es la solución? Básicamente, la misma conclusión que llegan muchos profesionales en foros internacionales de reducción de riesgo, de mitigación de riesgo, es acercar los conocimientos a la población. Básicamente, esa es uno de los principales pilares para solucionar y para participar adecuadamente en la mejora, ¿no? En la mitigación de estos graves daños que en un futuro van a ocurrir. Lógicamente, eso está más que seguro, ¿no? ¿De qué forma bueno, les comento una experiencia breve, ¿no? En el foro mundial que hubo el 2016 en diciembre sobre reducción de riesgos en Lima, muchos profesionales mostraron sus investigaciones, ¿no? A nivel, pues, de una comunidad científica. Y todos, créanme, que todos llegaron a la conclusión de que nada se hace si tú investigas, pero no lo transmites a la población. A la población, pero no a la población científica, sino a la población en general. Por eso era muy importante una conexión entre nosotros, que somos, pues, parte de los profesionales dedicados a la construcción, y también directamente al público en general, con un lenguaje sencillo. Mientras nosotros nos acercamos más a la población, ellos se capacitan y van a poder tomar mejores decisiones. Es una tarea titánica, pues, pensar que un solo ingeniero va a mejorar todas las construcciones de todo el Perú. No se va a poder hacer de esa forma. La forma correcta es mediante la capacitación. ¿Y qué significa capacitar, no? Lógicamente, capacitar significa difundir nuestros conocimientos con un lenguaje sencillo a la población. Eso sería algo que en un futuro nos va a proyectar a un mejor escenario de edificaciones saludables y lógicamente, una ciudad resiliente, en una ciudad que ante un movimiento sísmico o ante una desgracia se va a mantener en pie con todas sus instalaciones y toda su población íntegra, ¿no? Justamente les mencionaba, ¿no? O sea, la capacitación es participación profesional. Habiendo mencionado este tema, pues entenderán que existe un amplio campo laboral, ¿no? Muchas veces como profesionales salimos de la universidad y el único camino que creemos que es el correcto es buscar labores en una empresa, ¿no? Una empresa grande, una obra pública, cuando el objetivo que nos ha llevado a las aulas ha sido construir y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en el objetivo más importante que tiene un ingeniero civil, que es aplicar todos sus conocimientos de física, de química, de todo lo que hemos aprendido en la universidad
para mejorar la calidad de vida de las personas, lógicamente habremos encontrado pues un campo laboral enorme, ¿no? Que lógicamente eso también se va a traducir pues en una forma adecuada y sin embargo muy importante de ejercer nuestra profesión, ¿no? Siempre converso con algunas personas que también se involucran en la rama de la construcción como ingenieros y arquitectos y les menciono, ¿no? Tal vez comparto con ustedes tal vez esta idea. Muchas veces nosotros compramos un departamento, pero ni siquiera sabemos cuál fue el ingeniero que diseñó el departamento o quién fue el ingeniero que estuvo a cargo de la calidad de tu proyecto, ¿no? O sea, somos profesionales anónimos para las personas, digamos, que tienen que usar o tienen que aprovechar justamente las obras que nosotros hacemos. Entonces, imagínense cuando ustedes hacen una casa, ¿no? Solamente hacen una casa, esa familia les va a recordar por toda la vida, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es otro rubro, otro campo en donde nosotros podemos ejercer nuestra profesión de manera correcta y siempre pues pegándonos a las normas, a los reglamentos que nosotros tenemos en el Perú, ¿no? Eso es muy importante de entender. ¿Qué otra cosa? También podemos hablar, por ejemplo, hablando de proyecciones futuras, ¿no? Porque justamente el conversatorio es futuro de las construcciones de viviendas tradicionales en el Perú. Existe una gran cantidad de edificaciones que se vienen por construir. Si me preguntarían alguna cifra, yo adelantaría que es casi el 40% más de edificaciones o de unidades de vivienda que nosotros tenemos actualmente, por lo menos en los próximos 20 años. Solamente en la ciudad de Lima nada más hay semejante cantidad de áreas de expansión urbana que no tienen ni siquiera pues un piso, no todos están prácticamente como habilitaciones urbanas, terrenos rústicos, etcétera, y lógicamente pues la ciudad y la sociedad crece, se mejora, tiene mejores posibilidades, lógicamente van a querer viviendas, ¿no? No solamente en ese lado, ¿no? En la ciudad de Trujillo también hay grandes expansiones urbanas que se están planificando y hay mucho potencial. En toda la ciudad de Trujillo hay un enorme potencial de áreas que van a ser futuras urbanizaciones y construcciones no solo multifamiliares, sino unifamiliares. Entonces, estamos hablando pues de un crecimiento más o menos de un 40% en los próximos 20 años, ¿no? Una urbanización aproximadamente en 20 años se consolida con todas sus, digamos, sus instalaciones, ¿no? Edificaciones ya construidas, hospitales, colegios, etcétera, en un promedio de 20 años, ¿no? Entonces, lógicamente vamos a tener mucha participación profesional y estamos a tiempo. Lo bueno de nuestra situación, de una realidad problemática que no interesa en qué momento tú intervienes, porque ya estás generando un cambio. Entonces, eso es muy importante de entender, ¿no? A ustedes que están prácticamente empezando pues a generar mejores conocimientos. En ese sentido, pues lógicamente, si yo empiezo a construir, voy a necesitar mejores herramientas, ¿no? Porque el pasado, pisado, como quien dice, ¿no? Nosotros tenemos que actualizarnos como profesionales. En un futuro tal vez ya no se harán levantamientos topográficos con wincha, levantamientos de arquitectura con wincha para reforzar una casa, tal vez emplearemos otras tecnologías. Debemos dejar ese grado de libertad en nuestro pensamiento para poder entender que el crecimiento de esta gran cantidad de viviendas tradicionales va a generar un buen sector para nosotros como profesionales, para poder involucrarnos y generar un cambio y mejorar, ¿no? Justamente nosotros tenemos que pensar en las futuras generaciones. ¿Qué cosa estamos haciendo para que nuestras futuras generaciones disfruten de una ciudad resiliente, una ciudad que va a manejar bien el tema de los desastres, ¿no? De los fenómenos naturales? Entonces, debemos formar parte, pues, de una nueva generación de ingenieros que están comprometidos ya no con lo tradicional, ¿no? Sino que queremos un cambio. Y justamente las viviendas que, valga la redundancia, les llamamos tradicionales en el Perú, van a representar un gran campo laboral, ¿no? ¿Qué otra cosa muy importante, no? Justamente cuando nosotros capacitamos, les puedo hablar de mi experiencia profesional, ¿no? Creo que es lo más cercano que les podría hablar. Cuando tú capacitas a una persona, a un propietario o un inversionista, le das otra idea de lo que es construir, ¿no? Le puedes dar nuevos materiales, le puedes recomendar nuevas tecnologías. En la ciudad de Trujillo estamos ya
prácticamente por la tercera edificación que estamos proyectando y construyendo con perfiles metálicos tipo W. Este tipo de construcciones, por ejemplo, conversaba con una arquitecta de Colombia y me decía que en Colombia lo suelen usar bastante, ¿no? O sea, en Colombia prácticamente muchas viviendas, no es algo raro encontrar en las viviendas tradicionales, pues que se construyen con perfiles metálicos. Entonces, lógicamente el futuro de estas viviendas tradicionales, que ahora mismo le llamamos tradicionales, ya no solamente se encasillará en el concreto armado ni en la albañilería confinada, sino también vamos a poder emplear nuevos materiales. Y eso es lo más interesante, ¿no? Porque justamente cuando tenemos nuevos materiales, nosotros ampliamos la posibilidad tanto económica como de alcance de los nuevos proyectos de construcción, ¿no? Puede que hacer proyectos en estructuras metálicas haga una participación mayor a la supervisión, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales también vamos a tener una mayor cantidad de participación. Es importante mencionar esto, ¿no? Entonces, justamente cuando nosotros nos proyectamos al futuro, entenderemos que vamos a utilizar nuevos materiales, ¿no? O sea, no solamente vivir encasillados en lo que es concreto. Otra experiencia que les puedo mencionar es de Ecuador, ¿no? Cuando hubo el terremoto del 2016, muchísimas edificaciones optaron por las estructuras metálicas para reforzarse y para construir nuevas edificaciones, ¿no? Actualmente tengo en contacto a muchas personas de diversas partes del mundo y las estructuras metálicas pues es lo más fabuloso en general de los, digamos, del promedio que me consultan, ¿no? Entonces, debemos estar preparados también para eso, ¿no? Eso es básicamente el futuro de las construcciones de las viviendas tradicionales va a ser emplear nuevos materiales y que las personas involucradas van a estar más capacitadas, porque nosotros estamos haciéndolo ahora mismo. Entonces, pero ¿qué pasa con esta gran cantidad de edificaciones que son vulnerables, ¿no? ¿Cuál es el futuro de estas? Lamentablemente, si es que estas viviendas no se refuerzan y no se evalúan, van a sufrir graves daños, ¿no? Lógicamente, en el futuro vamos a tener un movimiento sísmico considerable y van a tener daños, van a tener que repararse o en todo caso, pues tendrán que verse dañadas al 100%, ¿no? En Ecuador muchas edificaciones se cayeron por completo. Entonces, no es que seamos alarmistas ni que seamos negativos, es el escenario que podemos proyectar en base a todo lo que nosotros actualmente vemos, ¿sí? Muy bien, amigos. Entonces, a ver, ingeniero Carlos, tal vez si hay algunas preguntas. Bien, si tuvieran alguna pregunta, de repente pueden levantar la mano y les doy el audio para que puedan hacer la pregunta directamente, porque de repente por chat va a ser un poco engorroso, o de repente hacen una pregunta por chat, ¿puede ser? ¿Alguien se anima a hacer una pregunta? Mientras se animan a hacer una pregunta por chat o por audio, quien levante la mano, yo tengo una pregunta, Luis. Mira, Dígame. en Lima, ¿se escucha bien? Sí, claro, Mira, perfecto. en Lima hay varios distritos que tenemos Breña, tenemos Bajo el Puente, tenemos en fin, donde hay una situación precaria de la vivienda. En un solo solar o una sola unidad inmobiliaria están viviendo hasta 80 personas. Una construcción antigua que tiene más de 100 años, de 2 pisos, que por la construcción individual que han hecho las personas y el hacinamiento se ha convertido en 4 pisos. Y yo sé que la cimentación y las estructuras de quincha tienen una flexibilidad bastante interesante frente a los sismos, pero ya se han hecho estudios sísmicos y de vulnerabilidad referente a lo que pasaría si es que tenemos en Lima un terremoto de grado 8. Entonces, ¿cuál es tu apreciación sobre eso? El Estado ya tiene algunas acciones de mitigación, pero todas son de reacción, porque hay una gran inversión que hacer ahí. Hay un tema técnico que se intersecta con un tema social. ¿Cuál es tu apreciación frente al tema de la vulnerabilidad sísmica en esos distritos de Lima? Bueno, ingeniero, miren,
En el tiempo que he venido trabajando en Lima, he asesorado a un gran número de personas de diferentes distritos y he conocido la realidad que usted está mencionando. Incluso hay algunas peores, incluso, ¿no? O sea, hay edificaciones muy antiguas que han sufrido daños y sobre esas edificaciones que han sufrido daños también viven las personas, ¿no? También hay algunas edificaciones que ya están para demolerse. Existe mucha falta de compromiso por la seguridad y eso se traduce pues en muy poca influencia pequeña, ¿no? Para que las personas tomen acción y puedan mejorar sus viviendas. Edificaciones que son muy antiguas, por ejemplo en la Victoria, y que tienen dueños diferentes, que no pueden ni siquiera cambiar un piso de la escalera. Entonces, imagínense, si no pueden solucionar algo tan sencillo, lógicamente algo más grande no lo van a poder hacer. Hace falta más investigación, problemas para atraer soluciones. Pueden ser de ONGs o pueden imaginar la cantidad de pisos que han hecho, ¿no? Y los accesos son sumamente reducidos. O sea, tenemos accesos de menos de 1 metro para edificaciones que se han acumulado de 4 y 5 pisos, ¿no? Y todos son dormitorios en alquiler, ¿no? Cuartos en alquiler. Entonces, imagínense, existe muchas realidades que se tienen que solucionar para proyectar pues una ciudad saludable, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma de trabajar o de poder difundir eso? Es primero que se tiene que hacer. Porque por ejemplo, lo que pasa con estas edificaciones que están estos cerritos que le digo, no sea la gente llama de obra para que siga. Primero que nada es describir los problemas y soluciones. Tenemos acá una Lamentablemente, pregunta. algunas... González, perdón. Ajá, ahí está, Oscar González, levantó la mano. Bien, Oscar. Hola, ¿qué tal? Oscar, te escuchamos. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos, Luis. Bueno, es interesante ver el punto que han expuesto el día de hoy. Yo tendría dos consultas puntuales. Y bueno, uno es sobre las viviendas. Hay algunas viviendas que realmente no pueden ser reforzadas, a mi parecer, ¿no? Por ejemplo, en el caso, yo he visto en Arequipa en específico, porque soy de ahí, hay viviendas que se han construido cercanas a las torrenteras, ¿no? Donde suelen haber lluvias y tienen un alto riesgo de poder haber deslizamientos, ¿no? Al estarse en una cercanía. Entonces, ¿qué se puede proponer en estos tipos de casos? Porque son bastantes los que yo he visto. Y segundo, mi segunda pregunta es con respecto al material. ¿Tú habías propuesto o habías investigado de que el acero podría ser un material de construcción que podría reemplazar a la construcción tradicional? Me gustaría saber cuál es el porcentaje de costo, si es mayor o menor, y si es que tú me indicas de que podría ser más factible el de construir o qué beneficios podría conseguirse con el acero, pero me imagino que al ser tradicional y hacer una construcción pequeña, deberíamos de alguna manera ahorrar, ¿no? ¿Se podría ahorrar con el acero o en todo caso encarecería, ¿no? No lo sé. Me gustaría que me contestes esas dos preguntas, ¿no? Muy bien. Gracias. Mira, con respecto a la primera pregunta, me dices que hay viviendas que en Arequipa, ¿no? En una zona en específica me dijiste que están cerca de un río y que a tu parecer no se pueden reforzar porque además de que son pues vulnerables por un sismo, también son vulnerables porque están en una crecida de ríos, ¿no? En un área donde tal vez las máximas avenidas se lo van a llevar a todas las viviendas. ¿Qué solución debemos darle a eso? Mira, bueno, lo que pasa es que siempre vamos a llegar a eso, ¿no? Los gobiernos locales tienen un escaso compromiso realmente por la visión que tenemos nosotros los ingenieros civiles, ¿no? Lógicamente, si tú eres un ingeniero civil responsable, te van a enviar
a que refuerces una casa, pero tú vas a ver que está cerca de un río, pues obviamente vas a decir que no se va a poder reforzar esa casa porque está en una situación vulnerable. O, y justamente lo que te mencionaba, o sea, las autoridades puede que no tengan mapas de riesgo en donde especifica qué zonas, o mapas de vulnerabilidad, perdón, donde diga qué zonas no son aptas para construir. Debemos entender que no todo terreno es apto para construir. Nosotros deberíamos construir en zonas que estén de acuerdo a nuestro proyecto. No sé, si yo voy a hacer un campo de fútbol, un campo deportivo, podría hacerlo incluso sobre un relleno sanitario, ¿no? Si lo compacto. Pero podría hacer torres de viviendas multifamiliares sobre un relleno sanitario que no he controlado el tema de la compactación. Entonces, lógicamente, no lo voy a hacer, ¿no? Justamente eso deberíamos transmitirle a las personas, ¿no? O sea, este grupo de personas, le digas, lo hagan o no lo hagan, en algún momento la naturaleza va a abrirse camino y se las va a llevar, ¿no? Entonces la municipalidad debería estar preparada, si no es que lo hace, porque es muy difícil que lo haga realmente, debería tener pues un plan de expansión urbana, ¿no? Y poder brindar zonas que no sean vulnerables para que estas personas vivan ahí. Lo que yo estoy viendo, según lo que me mencionas, es prácticamente están en un alto potencial de daño, ¿no? En esas viviendas. Entonces, deberían retirarse de esa zona, ¿no? Sin embargo, hay muy poco, ¿cómo les digo? Muy poco interiorizan el problema estas personas, ¿no? Porque dicen, no ha pasado nada en 10, 15 años. Claro, pero el río crece cada 50 años, ¿no? En 50 años se lo va a llevar sus casas. Y se ha visto. No es que esto sea algo que no sea fácil de describir, se ha visto, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo te recomendaría, ¿no? O lo que les recomendaría a estas personas, ¿no? Que conozcan sobre el problema y que tomen acción, ¿no? Y que las municipalidades, qué bueno fuera, ¿cómo le digo?, habilitaran nuevos espacios urbanos para que estas personas ocupen esos lugares. Eso es uno. Hay otro punto de vista que desprende de tu pregunta. Lo siguiente, todas las viviendas se podrán reforzar en general, de todo el Perú. ¿Todas las viviendas se pueden reforzar? La respuesta es que sí se pueden reforzar. En teoría, todas se pueden reforzar. ¿Económicamente será viable reforzar todas las viviendas? Algunas sí y algunas no. He ahí el conocimiento del profesional, ¿no? Si yo tengo una vivienda, por ejemplo, que es vulnerable para 2 pisos, pero sin embargo han construido 4 pisos, el reforzamiento va a ser carísimo, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Hay obras de patrimonio histórico en todas partes del mundo que se refuerzan. Normalmente, ¿con qué se refuerza? Pues con metal. Eso es lo que normalmente utilizan para reforzar monumentos históricos. Entonces, si pueden reforzarse eso, también se pueden reforzar cualquier estructura, pero parte del criterio profesional el decidir cuál sí y cuál no. Por eso que las personas necesitan un asesoramiento. Un asesoramiento, pero de alguien que conozca pues parte de estructuras y también haga un balance con los costos, porque el objetivo de nuestra profesión pues es que las personas tengan algo bien y algo bueno y seguro, pero a un balance pues económico, ¿no? Si ellos quieren reforzar, por ejemplo, 4 pisos, pero habrá que identificar cuál será el grado de prioridad para reforzar esos 4 pisos, si no, pues se tendrá que tomar otras medidas, ¿no? Hay personas también que tienen, por ejemplo, construido un piso, pero su estructura solo le da para 2 pisos. Dicen, no, yo quiero reforzar para llegar a 4 pisos. Bueno, entonces ahí será muy interesante proyectar el costo de toda la edificación para poder tomar la decisión si es que lo refuerzan o no en concreto, ¿no? Muchas personas también optan por realizar ampliaciones de construcciones vulnerables o de mediana vulnerabilidad con estructuras metálicas, que también se podría hacer, ¿no? Porque la estructura metálica es algo muy ligero, se puede hacer. ¿Qué cosa afecta a una vivienda? A una vivienda básicamente le afecta el entrepiso de concreto que nosotros le ponemos, ¿no? Eso es lo que define si tiene o no tiene un piso más o un entrepiso más, ¿no? Entonces, mientras no tengamos todo un diafragma de concreto armado, entonces básicamente no tenemos pues un nivel, ¿no? Teóricamente no tenemos un nivel más, solamente se tendrá que evaluar que independientemente cada muro o cada columna pues no sea vulnerable por la situación en la que se encuentre. Entonces, eso va con la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿el material acero puede reemplazar a las construcciones tradicionales? Créanme que en algún momento sí las van a reemplazar.
porque se ha visto que las edificaciones de concreto, por la composición que es el concreto, es un material frágil. Lo otro es que es muy poco probable que una vivienda por autoconstrucción y sin supervisión alcance la resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando realicé una investigación sobre construcciones, sobre viviendas tradicionales, normalmente la dosificación y la forma de trabajo para construir, para mezclar el concreto, aseguran que llega máximo a 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, lógicamente, las personas, luego de ver los daños que ocurran posteriores a un sismo, van a optar, en gran mayoría van a optar por el tema de estructuras metálicas. Y sin embargo, para edificaciones que vayan a llegar hasta 2 pisos, sí hay un ahorro sustancial en el tema del costo de la estructura. Sí se ahorra. Lo otro también es que con las estructuras metálicas tenemos espacios más grandes. Si vamos a hacer un edificio que supera los 4 pisos, el costo de las estructuras metálicas más o menos bordea casi lo mismo que lo hiciéramos en concreto, porque se necesitan un mayor tipo de elementos estructurales, ¿no? Y también más arrastre, más conexiones, etc. Entonces, la pregunta que tú me planteaste, si es más barato, perdón, si es que van a optar o no, yo creo que sí, eso es lo que yo creo, ¿no? Justamente por toda la experiencia que tengo. Creo que sí, lo hemos visto en Ecuador también, luego del terremoto hubo muchas edificaciones, casi la gran mayoría de edificaciones que optaron por reforzar sus casas en metal. Claro que no tenían mano de obra especializada, ¿no? Esto va de la mano con lo que les había mencionado, ¿no? O sea, para construir en metal, obligatoriamente vas a necesitar mano de obra especializada. Y eso va a cambiar todo el paradigma que tenemos de las construcciones tradicionales, que vemos cómo la gente construye y no nos involucramos con eso. En un futuro eso va a cambiar. Va a haber más participación profesional, van a invertir menos costo en las obras y va a haber mayor mano de obra calificada, ¿no? Entonces, eso es muy importante de visualizar para el futuro. Y lo otro que me mencionaste es si es más barato o no es más barato. Para edificaciones de hasta 2 pisos, 2 hasta 3 pisos, podría haber un buen balance en costo, ¿no? Reduce. Si me preguntas cuánto, solamente el costo de la estructura, por ejemplo, tenemos un local comercial que vamos a construir en la Avenida Larco, que se ha proyectado en estructuras metálicas. Hemos ahorrado más o menos en 240 metros cuadrados, en 2 niveles, más o menos 200.000 soles en solamente la estructura. Si es que ahora que lo hicimos en metal frente a haberlo hecho en concreto, ¿no? Para 2 niveles. Imagínate, entonces, sí hay un ahorro para cierta altura de edificaciones, ¿no? Pero si sobrepasamos, porque en estructuras metálicas se pueden construir edificios de muchos pisos, ¿no? Entonces, deberían más o menos bordear el mismo costo para esas edificaciones. Pero para 2 pisos hasta 3 pisos, sí vamos a tener un ahorro. Muy bien, ingeniero Carlos. A ver si hay otras preguntas. En Hay el otra chat pregunta he visto que hay adicional. preguntas. Yo tengo una pregunta. Tú tienes bastante experiencia porque lo ves cotidianamente todos los días. ¿Puedes explicarnos cuál es la labor que tienes en Global Invent? ¿Qué es lo que hace en el trabajo cotidiano? ¿De qué manera contribuyes, digamos, para que haya menos riesgos, digamos, en las viviendas de las familias? Muy bien. Bueno, en Global Invent nos dedicamos a asesorar a personas y a dueños de futuros proyectos de construcción. También asesoramos a las personas que desean reforzar sus viviendas o simplemente evaluarlas. También elaboramos el proyecto completo a nivel de planos y también a nivel de licencia de construcción y ejecutamos las obras. Pero lo más importante que hacemos en Global Invent es que constantemente estamos en contacto con muchas personas que quieren construir, capacitándoles y solucionándoles las dudas que tienen para que no solamente, pues, si en un futuro, yo soy consciente que un solo profesional pues no va a solucionar muchos problemas, ¿no? Bienvenidos sean aquellos que quieren trabajar de la misma forma que hacemos en Global Invent. Entonces, pero las personas necesitan saber cómo elegir pues a un buen profesional, cómo evaluar realmente si su construcción aparentemente les va a dar la seguridad del caso para la cantidad de pisos que desean, y también pues personas que les brinden la confianza necesaria y que les acompañen, ¿no? Desde el inicio de su proyecto hasta el término de su obra. Eso es lo que también muchas personas buscan y las cuales optan por los servicios de Global Invent. Además de eso, también nos dedicamos pues a
Tenemos un canal, les puedo invitar, en el YouTube, hay un canal de Global Invent. Si no han visto, tal vez se van a topar con los videos porque son bastante conocidos para las personas que están buscando pues cómo construir, ¿no? Hay de todo tipo los videos, hay de cómo manejar un proyecto, a nivel de propietarios. Siempre estamos enfocados. Tal vez la diferencia entre otras empresas es que en Global Invent estamos enfocados en los propietarios, ¿no? Estamos dándole todo el punto de vista que tenemos como profesionales, como ingenieros y arquitectos, pero para los ojos de un propietario, no necesariamente para un lenguaje directo entre profesionales, ¿no? Tal vez esa es la diferencia, ¿no? Ingeniero, había visto una pregunta acá, me gustaría responderle. En el chat, de Gildaf Set Rodríguez, dice, estimado, buenos días. Hablando de las edificaciones vulnerables en el Perú, sabemos que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene un programa llamado Techo Propio. ¿Crees que este tipo de viviendas son seguras o de alguna manera se puede modificar el diseño que tiene esta casa? Bueno, entendamos lo siguiente para este tema del techo propio, porque son una gran cantidad de edificaciones que se vienen construyendo por techo propio. Cuando el Estado genera un programa social, tiene un público objetivo. Que hay personas que aprovechan este público objetivo para poder obtener una vivienda o un avance en su construcción, no es lo correcto. Debemos entender que los módulos de techo propio son para aquellas personas vulnerables que por lo menos tengan un terreno formal, ¿no? Personas que no tienen ni siquiera una área de construcción, pero falta mencionar lo siguiente, ¿no? Personas que no tienen en proyección, por lo menos en unos 10 o 15 años, no tienen la capacidad económica para seguir construyendo. Es ilógico lo que pasa, por ejemplo, con algunas personas que dicen, no, yo puedo sacar techo propio aquí en mi casa, pero terminan en un mes y al siguiente mes ya construí todo mi primer piso y ya hice todo el segundo piso. ¿Qué estamos haciendo ahí? Es como si pusiéramos disculpando el término, pusiéramos un cáncer en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el módulo de techo propio es un programa social solamente para un nivel. Lógicamente debemos entender que la casa que te van a hacer es para un piso. Si tú quieres cambiar eso y quieres reforzar, no lo vas a poder hacer del todo o vas a gastar más dinero de lo que deberías, porque al fin y al cabo, para que tú puedas, para firmar la conformidad de esa obra, tienes que haber respetado por lo menos las medidas que te han entregado en el plano. Entonces, si tú quieres una vivienda mejor distribuida o con una mejor estructura, lo vas a tener difícil. Lo otro es que el maestro de obra que está trabajando ahí no va a ir pues por solamente los 5.000 soles de tu techo propio. Él tiene 20 módulos al mismo tiempo. Entonces, para él, que tú le des 2.000 o 3.000 soles y refuerces tu casa, le va a importar mucho, porque él tiene toda una fila de módulos que está entregando. Entonces, va a ser muy difícil que puedan modificarse. Entonces, lo que yo siempre menciono a mis clientes que pueden acceder al techo propio simplemente es decirle, miren, el beneficio que te van a dar frente a tal vez a lo que te va a generar no es tanto porque tú tienes capacidad para construir. Eso deberíamos orientarlo pues a personas que realmente lo necesitan, ¿no? Básicamente eso les podría decir. Hay otro tema importante, ¿no? Por ejemplo, los bonos que da el Estado para que adquieras un departamento. Lo mínimo que yo exigiría, pues si voy a comprar un departamento, es que me entreguen los planos completos y evaluar si la estructura es vulnerable o no, porque créanme que hay muchísima negligencia en empresas constructoras, solamente en Trujillo, son muy pocas realmente las que se preocupan por construir algo bien hecho. Entonces, donde nosotros nos involucremos, amigos, a todos los ingenieros que estamos escuchando, pues démosle toda la importancia del caso, ¿no? Entonces, lo mínimo que exigiría, pues, es revisar si es que el proyecto es adecuado para la cantidad de pisos que están ofreciendo y básicamente eso sería lo más importante y ahí pueden utilizar muy bien los bonos que nos dan a nosotros los peruanos, ¿no? Muy bien, ingeniero, a ver si hay otra pregunta. Hay una pregunta de Enrique Alonso Pérez, dice, ingeniero Quiroz, buenas tardes, una consulta. ¿Cuál es su opinión profesional sobre reforzar los colegios con sistema estructural 180 pre? Los disipadores sísmicos. Muy bien. Enrique Pérez. Bueno, en este caso, por ejemplo, hay edificaciones que son, bueno, entendemos que lo que son edificaciones de tipo esenciales, básicamente son colegios y son hospitales, ¿no?
entre otras, ¿no? Estas se le denomina esenciales. Entonces, si hay un estudio que demuestra que la evaluación de vulnerabilidad sísmica de este local pues es muy alta, sinceramente no, yo no aconsejaría reforzarlo, ¿no? Yo preferiría mejor construir una nueva edificación con todas las normas actuales, tanto del Ministerio de Educación, porque exigen ahora muchas cosas, y proyectarlo realmente como una edificación antisísmica, ¿no? Este tema, por ejemplo, de los disipadores, perdón, hay otro punto también importante, ¿no? O sea, lo que son disipadores sísmicos, debemos entender pues que en obras de, perdón, en colegios, no tenemos colegios estatales mayores a 3 pisos, ¿no? Máximo serán a 3 pisos. Entonces, este tipo de disipadores podrían ser orientados tal vez a otro tipo de construcciones. Más bien, los colegios sí deberían construirse ya con aisladores sísmicos, ¿no? Por eso, entre mantener una edificación que voy a tener que reforzarla y encima ponerle disipadores, creo que se puede prever a nivel de municipalidad o de gobierno regional y construir algo nuevo. Yo creo que eso sería lo más indicado. Hay una pregunta de Frank Robert, dice, ¿qué opina de las edificaciones de madera para viviendas tradicionales? Bueno, nosotros debemos entender que las edificaciones de madera son muy poco empleadas, ¿no? Tal vez aquí en Trujillo, a ver, una que he visto en Trujillo, me parece que en la urbanización San Fernando he visto, cerca de Primavera. Hay una nomás, una ampliación que he visto en todo un tercer piso completo, de estructura, de todo es madera, ¿no? Las edificaciones de madera, lógicamente, esas iban a ser mucho más caras. Aquí en nuestro territorio nacional, al menos acá en Trujillo, va a ser mucho más costoso que las edificaciones incluso de metal y de concreto, ¿no? Aparte que la madera es un material natural que va a necesitar muchísimo mantenimiento, y lo otro es que la madera es altamente vulnerable a lo que es un incendio, ¿no? Entonces deberíamos tomar esos 3 puntos de vista para poder proyectar en madera. De que sea una edificación muy buena para una vivienda unifamiliar, pues podría ser, ¿no? Porque cualquier tipo de material que no tenga tanto peso va a generarle muy pocos daños a nuestra estructura. Podría ser una muy buena opción, pero tal vez si me piden una recomendación, yo optaría 100% por el metal antes que por la madera. Esa sería mi apreciación, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, en Chile es ampliamente, claro, en Chile tienen, por lo que sé, en Chile es un poco más económico el tema de maderas, ¿no? Acá en Perú tenemos impuestos que elevan muchísimo el costo, ¿no? Si quieres comprar de manera informal, vas a tener que pagar menos, lógicamente, pero estás evadiendo impuestos, ¿no? No estás eludiendo impuestos. Una edificación de madera va a ser más costosa, ¿no? De todas maneras. Bueno, en Chile también de paso tienen menos restricciones frente a la tala, ¿no? Y bueno, es una nación, prácticamente es una costa, ¿no? Hay mucha población de costa, y hay muchas casas también justamente de madera por estar cerca, digamos, a la brisa del mar, ¿no? Anteriormente, digamos, si estamos hablando de hace unos quizás 50 años, de repente, 40 años, entre 40 y 50 años, teníamos viviendas de madera. Por ejemplo, en Lima, toda la parte de Ancón, la parte sur, todo es madera. La parte de las playas, todo era madera. Acá mismo en Trujillo tenemos, por ejemplo, Las Delicias, empezaron con casas de madera y al final terminaron con concreto armado. Buenos Aires era toda una ciudad de madera, en Buenos Aires, ¿no? Usaban madera con quincha. Lo mismo en Huanchaco, tenía madera. Es más, yo llevé un curso en la universidad que se llamaba Diseño de Acero y Madera. Entonces, Hasta ahora todavía se lleva. sí, entonces, y un saludo para el ingeniero Cancino. Y Sí. ¿cómo se llama? Entonces, la madera ha estado presente en la construcción sobre todo de viviendas, ¿no? La madera, ¿no? En En un la inicio, sierra, por eso es lo ejemplo, que más se ha encontramos, utilizado. claro, alcantarillas y puentes también de madera, de tronco, ¿no? Entonces la madera siempre ha estado presente en las viviendas. Pero últimamente, yo me acuerdo hace mucho tiempo, conocí un ingeniero que ya no está con nosotros acá en Trujillo, trajo de Estados Unidos un gran emprendimiento, ¿no? Casas de madera, le llamaban chalets, ¿no? Y puso 3 puntos de ventas en Trujillo, estaba joven, tendría pues unos 14 años de repente, ¿no? Y me interesaba ya por la ingeniería, sobre todo por la construcción de edificación.
y todo el mundo decía, esto se va a vender como pan. Pero la gente entraba a la casita de prototipo, hicieron 2 casas de prototipo, una que está en Happy Donkey, donde ahora está la municipalidad, acá entre Orbegoso y la Avenida España por los Ficus, y el otro que estaba en California. Y la gente dijo, esto se va a vender como pan, toda una construcción que puedes hacer hasta 2 pisos y todo de madera. Y le echaba querosene, le prendía fuego, se apagaba, un espectáculo fue. La cosa es que trajeron las primeras 100 casas y se vendieron 4. Una la compró él, otra la compró su hermano, otra la compró su cuñado y otra la compró un amigo de nosotros que vive por acá cerca, el papá de ellos, ¿no? Y no se vendió más. Entonces, ¿qué pasó? No hicieron el proyecto con estudios de mercado. O sea, la gente quería su ladrillo, la gente quería su concreto. Eso quería la gente, no quería madera. Fue un tema mental. Los precios eran casi la tercera parte. Más eran los costos de instalación, de construcción, mano de obra, que el propio. Y era auspiciado por una institución, además, para poder traer otros modelos para, digamos, en niveles socioeconómicos más bajos, ¿no? Entonces, el tema del uso de la madera justo tenía un problema de barrera mental, porque no teníamos una idiosincrasia que nos permitía, digamos, vivir en una casa de madera, porque lo pensábamos que tenía mucho riesgo quizás, ¿no? Bien. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, bueno, le agradecemos entonces al ingeniero Luis Quirós por su presentación bastante interesante. Me quedo con la expresión somos profesionales anónimos, ¿no? Efectivamente, la gente toma una vivienda, conoce su vivienda, pero no sabe quién hizo esa vivienda, ¿no? Entonces, la invocación del ingeniero Quirós es justamente tener responsabilidad, hacer un trabajo mucho más responsable, es un trabajo de calidad. Estamos siempre orientados a veces a que el producto salga rápido, hay que hacerlo bien y rápido, pero el tema de la calidad es un tema importante también, ¿no? Y nos convertimos en asesores prácticamente de propietarios, como está haciendo ahora Global Invent. ¿Algunas palabras finales, ingeniero Quirós? Bueno, le agradezco por la invitación y también a todos los participantes en el tiempo que ha durado este conversatorio, ¿no? Y también felicitarle también por la labor que está haciendo el ingeniero Carlos para poder en este momento tal vez que estamos pasando tan difícil, no solamente en Perú, sino en todo el mundo, mantenernos en contacto con el conocimiento, que eso es importante, ¿no? Como había leído en uno de sus posts, ya debemos empezar a cambiar el paradigma de cómo nosotros vamos a ir aprendiendo constantemente. O sea, ya no es de solamente la cuarentena, vayamos pensando que esta cuarentena prácticamente ha cambiado la forma de trabajar de muchos y debemos adaptarnos a eso, ¿no? Y como le dije, ¿no? Sí es cierto que nosotros somos profesionales anónimos muchas veces para los usuarios finales de nuestras obras. Entonces, seamos más responsables para poder dejar obras que estén bien hechas, pero que sean seguras, ¿no? Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.